El tensor métrico es una forma, o sea, necesita dos vectores para para poder nosotros calcular sus componentes. Acuérdense, siempre que tengamos unoformas, siempre va a ser así. Si tenemos una unoforma de orden n, necesitamos n vectores para poder calcular sus componentes siempre. Y al final de cuentas, si ustedes se fijaron, parece más un producto punto, ¿no? Esa es una ventaja bastante bonita, porque nosotros pues ya sabemos, ¿no? Ya sabemos cómo funciona el producto punto. Eh, bueno, acá mostrábamos cómo son las componentes, lo del gradiente, ¿no? Que es una unoforma. Em, Decíamos que nosotros podemos solamente rellenar una componente de estos dos argumentos que necesita la métrica. Y entonces la métrica se podría volver una uniforme o un vector. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos convertir un vector a una uniforme o una uniforme a un vector. Y coloquialmente le llamamos subir o bajar índices, ¿vale? Pero tiene un significado matemático más profundo, ¿no? O sea, estamos pasando de un vector a su dual o del dual del vector al vector, ¿no? Eso está bonito. Decíamos que las derivadas ya no son como las normales, nada más que ahora tenemos un término extra, que son los símbolos de Christoffel. Después, en relatividad general, acuérdense que nosotros vimos que esta cosa es una conexión afín, está relacionado con que la métrica no tenga torsión y que no sabemos qué es eso de torsión, sino que, bueno, son efectos en la gravedad que nosotros, de inicio, casi toda la relatividad general está fundamentada sin torsión. Y eso nos complicaría las ecuaciones que vamos a ver, ¿no? Entonces, sí hay gente, de hecho, ya conocí a alguien que hace eso, y lo voy a invitar a dar una charla, a que nos diga de qué se trata eso de la torsión. Y ahí, la doctora Shelley va a dar una plática sobre torsión en teatro el mayo, creo, el 14 de mayo. Ah, bueno, ese estaría bien ir, ¿no? Ajá. Para enterarnos un poquito, ¿no? Porque, bueno, si van a ir viendo ya a partir de ahora, seguramente en todas sus materias, que todo lo nuevo, ¿no? O todas las cosas que no están aquí en el curso, es algo en donde la gente se dedica pues casi toda su vida a estudiar esos efectos, ¿no? Y un ejemplo es la torsión, ¿no? Bueno, aquí estábamos recordando la derivada covariante de un vector y la única diferencia aparente entre la derivada covariante de un vector y la de una unoforma es este signo menos, ¿no? Ahora, tienen que darse cuenta que tenemos sumas de Einstein por aquí, miren. Entonces acá también tenemos una suma de Einstein. Es lo único que tenemos que tener cuidado. Y bueno, con que nos acordemos de esto ya está bien. Em, Siempre que querramos hacer una derivada covariante de un tensor de energía-momento o de un tensor de estrés o lo que sea, nada más debemos de tener cuidado si los índices son tipo uno-forma, por ejemplo aquí. Y entonces estos índices, cada uno se les asocia un signo menos, ¿no? Otra vez hay que tener cuidado con este, mm, las sumas. Y nada, podemos nosotros combinar, de hecho, tener una parte vectorial, digamos, del tensor y una parte de unoforma, ¿no? ¿Vale? Eso nada más es genérico y para que nos acordemos. Ah, bueno, em, seguramente ya lo vieron en su clase de ecuaciones diferenciales, que el de Alembertiano se define, bueno, este operador se define como un de Alembertiano, que es una segunda derivada de un escalar o de cualquier otra función, ¿no? Eso de libre de torsión venía de aquí, ¿no? Que la derivada covariante de la métrica sea igual a cero. Y les decía, esta cosa nos va a facilitar un montón la vida ahora que veamos las ecuaciones de Einstein, porque aparece en muchos lugares. Entonces eso nos mata términos y nos facilita eso está asociado a una simetría del espacio-tiempo también. Y eso nos facilita un montón también las simetrías en tensores de mayor rango, ¿vale? Como el tensor de Riemann.
Bueno, aquí hay otra tarea para ustedes. Ya vi que dice demostrar. Este, que partiendo de la definición, queremos ver si estas cosas son simétricas, ¿no? Pero bueno, espérenme. Ay, se acaba ahí. Espérenme. Entonces sí tengo que pasar esto. Deme un segundo. ¿Por qué se acaba ahí? Según yo había pasado el que es largo. Ah, no. Bueno, por alguna razón no se pasó el que era. Déjeme pasar este. Sí tenía más páginas. Em, ¿Qué otra cosa? Otra cosa. A ver si ya funciona. Ahora sí. Ya y ya. Yo creo que si lo pongo en pantalla completa. Espérame, que todavía tengo que hacer otra cosa. Para los de la clase en línea, creo que no estoy compartiendo la pantalla. Ahora sí. Sí, no sé por qué se ve a doble página. No me gusta. Bueno, otra cosa que tenemos que definir o recordar es el elemento de volumen. Lo más importante aquí es que nosotros siempre que cuando construimos en relatividad general las coordenadas, dijimos que teníamos que centrarnos en un evento particular, P, instantáneo, en donde podemos nosotros definir unas coordenadas y podemos definir un volumen local en donde tenemos una aproximación de un espacio-tiempo de Minkowski, ¿vale? Y nosotros ya sabemos cómo medir, primero, distancias ahí, que era nada más la suma de los desplazamientos en cada dirección. O sea, era esta cosa, de x cuadrada, de y cuadrada más de z cuadrada, ¿vale? Y el volumen, pues era de x por de y por de z, ¿no? O sea, era un elemento de volumen local. Y eso es, otra vez, es espacio-tiempo de Minkowski, o sea, espacio-tiempo plano. O sea, el volumen como siempre lo conocemos, ¿no? Y podemos nosotros definir las distancias de esta manera con la métrica. Entonces, si tenemos Minkowski, estos serían unos y nada más serían los desplazamientos, ¿vale? Y ya, podemos calcular el desplazamiento o la longitud de una curva. Acuérdense, esta forma como lo planteamos aquí para mí, cuando esto es menos uno y unos en la diagonal de la matriz, eh, simplemente es como medimos los desplazamientos en geometría, ¿vale? En relatividad general, pues metemos los términos de la métrica que nos dicen cómo el espacio-tiempo está curvado, ¿no? Y en particular, casi siempre nos interesa el espacio-tiempo de un agujero negro o de una estrella de neutrones, por ejemplo. Les decía, el volumen lo podemos calcular como siempre lo calculamos nosotros, solamente que debemos de tener en cuenta que ahora estamos en un espacio-tiempo de 4 dimensiones. Entonces tenemos un desplazamiento en el tiempo y por eso tenemos este dx0, ¿no? Sería un dt, ¿vale? Dt por dx por dy por dz, ¿ok?
Eh, Les decía, la manera de introducir el espacio-tiempo es a través de esta raíz de menos g, que no es otra cosa más que el determinante de la métrica. Acuérdense, lo bonito de nuestro espacio-tiempo de 4 dimensiones todavía, al menos para todos los casos que nosotros vamos a tratar, es que este tensor es una matriz con componentes, ¿no? Una matriz de 4 por 4 con componentes que nos dicen cómo cambia el espacio-tiempo en cada dirección, ¿vale? Em, Hay teorías en donde tenemos 5 dimensiones, ¿no? Tenemos dos coordenadas temporales, no vamos a tratar eso. Y por supuesto, en teorías de supersimetría, donde tenemos 13 dimensiones, ¿no? Que tampoco vamos a tratar, ¿no? No nos interesa por ahora. Pero todo eso iría aquí. En ese caso, tendríamos una matriz de 13 por 13. Y nada, pues solamente es sacar el determinante. Ustedes ya de su curso de álgebra lineal, ¿no? Sería súper fácil. Esta sí les pido que lo... El otro no, mejor esta. Intenten, bueno, búsquenlo, lo pueden buscar. La cosa es que lo tengan por ahí anotado, desarrolladito, ¿no? Como tarea. Esta sí, se le voy a decir a Aña que se lo suba. ¿Sí le entendieron a Aña, por cierto, en la tarea? O sea, yo les había dicho, ¿no? Y es súper fácil. Pero no sé con lo que escribió Aña en la tarea, para ser sinceros, no me metí a ver qué decía. Pero quería preguntarle si está claro o que escriba un PDF y escriba una oración bonita o no sé cómo lo hizo. ¿Ah, sí? Es que les digo que no me metí. Ok, bueno, perfecto. Bueno, eh, nuestra ley de Gauss, bueno, esto nos interesa por la ley de Gauss, ¿no? Es una ley de Gauss generalizada, otra vez, en donde el elemento de volumen ahora tiene raíz de menos g, otra vez, esto es gravedad, esto es espacio-tiempo curvo. Y entonces usamos nuestra ley de Gauss para convertir esta derivada covariante en una integral, perdón, que va a ser una integral de línea, ¿vale? Solamente, o la diferencia más grande es que nuestra integral de volumen es en 4 dimensiones. Acuérdense, el tiempo también es una coordenada. Y nuestra superficie que encierra este espacio-tiempo de 4 dimensiones, ahora es de 3 dimensiones, ¿vale? En vez de 2 dimensiones, como lo veíamos, no sé, en Electro, ¿no? ¿Y para qué queremos eso? En realidad, vamos a llegar a que nosotros queremos ver las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Y ahí teníamos no sé, una carga, queríamos calcular una integral de volumen, que en realidad se volvía una de superficie, ¿no? Vamos para allá, ¿no? Hacia eso. Y por eso lo necesitamos. Este vector n ahora es un vector que vive en 4 dimensiones. O sea, está parado en la superficie, pero esa superficie es de 3 dimensiones. Entonces, en realidad, este sigue siendo perpendicular, digamos, localmente, pero de 4 dimensiones, pues tiene 4 coordenadas. La superficie de 3 dimensiones. Ah, Esto podría no ser tan general, pero para la formulación que vamos a agarrar nosotros, eso es cierto. Y bueno, acuérdense, ¿no? Una de las cosas que nos interesan en relatividad general es que todo lo que nosotros conozcamos de física de experimental siempre sea válido en ciertas condiciones, ¿no? Acuérdense que necesitamos. Necesitamos que considerar que estamos localmente en esta variedad de 4 dimensiones, donde tenemos una trayectoria de mundo. Localmente podemos describir la física y la geometría con todo lo que ya sabemos. O sea, se reproducen la física que sabemos en el laboratorio. Podemos usar geometría euclidiana para describir la geometría del espacio-tiempo o euclidio. Y nada, básicamente que localmente vale todo lo que nosotros conocemos. Entonces, una cosa importante que vamos a ver después cuando veamos las ecuaciones ya de Einstein es que
Ahora la conservación de energía no es una conservación de energía global, sino es una conservación de energía que es local. Y esa localidad se debe a esto, ¿vale? Nosotros podemos decir que la energía se conserva aquí, o todas las cantidades que conocemos que se conservan aquí cerquita, pero no podemos decir, parados aquí, porque nosotros vivimos aquí localmente, no podemos decir que globalmente nuestro espacio-tiempo o variedad se vaya a conservar también, ¿vale? Entonces, por eso vamos a hablar de localidad casi siempre. Les decía, esto de la asignatura en relatividad general siempre va a ser así, menos, más, más. Y acuérdense, esto se relaciona con las coordenadas. O sea, un desplazamiento en el tiempo se le va a asociar un signo menos, ¿vale? Desplazamientos en el espacio positivos como siempre, ¿vale? Acuérdense que por eso siempre cuesta bastante. Pero acuérdense que por eso la velocidad de la luz, cuando asumimos que la velocidad de la luz es uno, en nuestro diagrama espacio-tiempo, se pinta a 45 grados, ¿no? Y además, el desplazamiento de la luz es igual a cero, ¿no? Porque si nos olvidamos un momento del 3D, en X y en T, esto sería negativo, o sea, delta T en este diagrama sería menos delta X y eso sería cero, ¿no? Les digo, es algo al inicio difícil de asimilar, pero bueno, ustedes ya están ahí, ¿ok? Otra vez. El desplazamiento de la luz o de las geodésicas nulas es igual a cero en el espacio-tiempo de 4 dimensiones. Si vamos al espacio-tiempo de 3 dimensiones, sí que tiene un delta X, ¿no? O delta X, delta Y y delta Z. ¿Ok? Bueno, esto es lo que necesitamos, el sistema inercial local, para que todo lo que les dije sea válido, ¿no? Y otra vez, lo que ya les dije se traduce a que localmente en nuestro evento, la geometría es Minkowski, o sea, espacio-tiempo plano, que no haya cambios en la derivada de la métrica, pero en realidad esto siempre se cumple, ¿no? Por lo que acabamos de decir hace rato, que la derivada covariante de la métrica es igual a cero. Y que la métrica general, un poquito alejándonos de P, se puede representar como una expansión, ¿no? En donde tenemos un término cuadrático de las distancias, ¿vale? Bueno, lo que decimos, ¿no? La covariancia general de la validez de las leyes que conocemos. Eh, lo del principio de equivalencia es que cuando nosotros vayamos al límite, nos reduzcamos a relatividad especial. Y en relatividad especial, acuérdense que el límite es ir a Newton, ¿no? Entonces, una regla general, por si quieren proponer una nueva ley de la física, es que si ustedes quieren generalizar la relatividad general, tienen que asegurarse de que cuando vayan al límite de campo débil o de lo que sea que vayan a inventar, se reduzca a relatividad general, ¿no? Y luego eso a relatividad especial y luego eso a Newton. O sea, es una escalerita de cosas que se tienen que satisfacer. Y siempre, ¿no? O sea, no pueden, bueno, al menos que fundamenten todo lo demás y pueden explicar todo lo que ya explica la relatividad general, pues sí se puede. Bueno, lo de geodésicas. Entonces, bueno, es importante porque, de hecho, esto es súper, súper importante porque de aquí nace la idea de cómo medir la curvatura del espacio-tiempo, ¿no? Si se acuerdan de su clase de relatividad, lo que nosotros queremos bueno, allá se me olvidó decir en todo lo de las leyes, es que todas las cantidades o sí, todas las cantidades físicas se pueden escribir en esta forma. Esta forma se le llama forma covariante. Cuando veamos las ecuaciones vamos a ver que necesitamos esta forma siempre, ¿vale? Y es una forma covariante, pero además, si ustedes se acuerdan de las ecuaciones de conservación, todas se escriben en esa forma, ¿vale? O deberían de poderse. Eso es lo que exige la relatividad general.
Bueno, ¿qué es el transporte paralelo? Básicamente nosotros tomamos unas curvas en este espacio-tiempo de cuatro dimensiones y hacemos transporte paralelo. No cambia el concepto de paralelismo que conocemos en geometría. La única diferencia es que localmente en el punto P nos desplazamos infinitesimalmente alrededor de P. Y acuérdense que infinitesimalmente cerca de P tenemos Minkowski, o sea, espacio-tiempo plano, o sea, geometría euclidiana. O sea, lo que nos enseñaron en la primaria sigue siendo válido, pero localmente. Ahora, si nos vamos así, localmente, pero después de 1000 años recorremos un montón de espacio. Si comparamos el vector inicial, en este caso queremos un vector, con el final por acá va a haber una diferencia, ¿vale? Pero otra vez, y bueno, siempre ponemos el ejemplo de la hormiga que vive en un balón, ¿no? Y que se desplaza en una trayectoria triangular aparentemente. Y que para esa hormiga, otra vez, nosotros somos la hormiga, localmente es plano. Entonces nosotros seguimos viendo que es paralelo, ¿no? Nuestro vector. Entonces el ejercicio de siempre es, pintamos un triángulo en la superficie de una esfera y empezamos con un vector, el rojo. Hacemos transporte paralelo. Y si se fijan, es cierto, ¿no? Es válido. Si nos movemos encima de la superficie de la esfera, estos siguen siendo paralelos. Llegamos al punto B, otra vez paralelo, paralelo, otra vez paralelo. Y cuando llegamos otra vez al punto A, resulta que esos vectores ya son diferentes. ¿Qué pasaría en el espacio-tiempo plano? Pues esos vectores serían iguales, ¿no? Facilito. Entonces, ¿cómo medimos la geometría o la curvatura del espacio-tiempo? Pero no, superficies estas, digamos, de volúmenes estos que Acuérdense, esta es una analogía en realidad para entender este, el espacio-tiempo, porque tristemente no podemos visualizar cuatro dimensiones, ¿no? Entonces, en realidad, tendríamos que hacer este ejercicio, pero en cuatro dimensiones, ¿vale? Otra vez, esta curva vive en cuatro dimensiones. Bueno, entonces, la manera de medir la geometría, la curvatura del espacio-tiempo, es haciendo esto mismo, transporte paralelo, ¿vale? Solamente que en cuatro dimensiones. Sí, y nosotros queremos medir la diferencia entre el estado inicial y el estado final de nuestro vector. Si eso es cero, decimos que el espacio-tiempo es plano y si no es cero, entonces es curvo, ¿no? Así de fácil es la intuición. Em, Déjenme ver si lo había puesto aquí. Ajá. Me voy a ir aquí porque ¿cuál es nuestra intuición de transporte paralelo? Nosotros vamos a construir un vector tangente a una superficie, perdón, a una trayectoria en el punto P. Y entonces, en cada punto que nos movamos, déjenme regresar otra vez aquí. En cada punto que nos movamos en esta curva, siempre vamos a poder definir un vector tangente, ¿vale? ¿Qué es ese vector tangente? No es más que la derivada bueno, el cambio del desplazamiento respecto al parámetro afín. Acuérdense que en cálculo nosotros metíamos un parámetro afín ahí que ni siquiera sabíamos qué era. Pues aquí más o menos es lo mismo. Después vamos a ver que esto tiene un sentido físico, pero hasta ahora, aquí, esto no tiene ningún sentido físico. Es una curva X en cuatro dimensiones y solamente construimos su vectorcito tangente, ¿no? Conforme nos movemos. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos eso? Eso sí lo podemos calcular como este cambio del desplazamiento respecto al cambio del parámetro eh, afín de la curva, ¿no? Entonces, les decía, quiero venir a esta porque esto es muy intuitivo. ¿Cuál es la curva tangente a una línea recta? Esta cae sobre la línea, ¿no? Entonces, si yo me muevo aquí, pues resulta que siempre esa, ese vector tangente cae sobre la línea, ¿no? Entonces, vamos a estudiar el problema inverso.
¿Cómo aquí yo calculo el vector tangente sabiendo que existe la línea recta? Ahora al revés. Yo no sé cuál es la línea recta, pero sé cómo construir vectores tangente. ¿Qué condición necesito? La condición que necesito es esta de aquí. O sea, el vector tangente desplazado a lo largo del vector tangente, eso es lo que significa esta derivada, ¿vale? ¿Y qué es lo que está pasando aquí, no? En realidad, si se fijan, es como si tomáramos o si conociéramos con anterioridad el vector tangente y decimos, ah, vamos a transportar paralelamente nuestro vector tangente a lo largo del vector tangente, ¿vale? Esto es lo que significa. Y esta es la ecuación de las geodésicas. Otra vez, esto siempre se va a satisfacer en cualquier espacio-tiempo. Por eso yo quise empezar aquí, porque aquí lo sé y lo intuyo. Ahora yo voy a construir una U que satisfaga esta ecuación y con esa condición voy a construir mis líneas que son líneas rectas, aparentemente, ¿no? ¿Y qué son esas líneas rectas? Bueno, son las geodésicas, pero si el espacio-tiempo no es plano, entonces estas ya en realidad ya no van a ser rectas. Solamente si somos un observador que puede ver cuatro dimensiones, ¿vale? Y bueno, entonces ahora me regreso acá, ¿no? ¿Cómo se define esta derivada covariante? Pues es multiplicar el vector a lo largo del cual queremos hacer el transporte por la derivada covariante del vector, ¿no? De manera genérica, tenemos el vector tangente y tenemos un vector b cualquiera. Y entonces, si se fijan, ¿no? Aquí podríamos tener otro vector tangente y sigue siendo, bueno, hacemos el transporte paralelo de este vector b a lo largo de esta U, que también se va a ir moviendo, ¿no? Eso es lo que significa esta ecuación. Otra vez, ¿qué pasaría si escogemos b exactamente igual a la curva tangente? Pues pasa esto de acá, ¿no? Esto de acá. Y visualmente en lo que nosotros conocemos pasa esto. Si sustituimos la definición que vimos antes de la derivada covariante, ¿no? Aquí, entonces obtenemos esta ecuación. Esta ecuación es la ecuación de las geodésicas. No sé si en geometría diferencial la ven así igual o con esta otra definición, pero deberían de ser análogos en algún momento, ¿vale? Otra vez, acuérdense, la ecuación de las geodésicas nos dice cómo construir líneas rectas en un espacio-tiempo arbitrario. Lo más obvio es que si nosotros sustituimos el espacio-tiempo de Minkowski, que es plano, obtengamos líneas rectas, ¿no? Que es lo que obtenemos aquí. Ahora, en particular aquí nosotros lo que estamos mostrando son geodésicas nulas, o sea que su ds cuadrada sea igual a cero. ¿Qué representa estas líneas? Pues representa las trayectorias de la luz a la derecha o a la izquierda. Acuérdense que con eso hacíamos nuestros conitos de luz, ¿no? Y acuérdense que nosotros vivimos dentro de estos, o sea, cualquier fenómeno que conocemos vive aquí dentro del cono de luz, ¿vale? Entonces, ¿por qué nos interesa esto? En relatividad general, por muchos años, la gente, para estudiar las propiedades del espacio-tiempo, estudiaba las geodésicas nulas, porque esto nos dice cómo se comporta todo lo que conocemos dentro o cerca de agujeros negros, por ejemplo. Otra vez, esto es Minkowski, entonces los conitos de luz primero están a 45 grados uno respecto del otro, y no importa dónde nos movamos, si, bueno, aquí en realidad no hay un objeto en particular, pero si tomamos dos eventos, otro por acá lejos, sus conos de luz siempre van a ser a 45 grados, ¿no? Preguntas hasta aquí. Bueno, como les dije, esto como es repaso, en realidad vamos a irnos un poquito rápido, ¿no? Si no se acuerdan de algo, por favor, díganme. Acuérdense que no sé si hay un libro así como resumido de relatividad general, pero el Schutz es muy buen.
Buena opción. ¿Hay libro de relatividad general de Shaun? ¿Alguien sabe? Hay unos libros que se llaman series Shaun que te explica todo así súper para dummies, pues. Para dummies. O sea, te explica la teoría y casi, casi que más bien hace todo el desarrollo con muchos ejemplos. Y es así súper fácil de entender. Así se llaman series Shaun. Shaun. Y son unos amarillos. Y hay de todas las materias. No, Shaun. Ujú, ujú. Ajá, pero hay de muchas áreas. Eh, ¿De relatividad general? Ah, no, no lo he visto. Hay otros que son de Greiner, que hay de Electro, por ejemplo. Y también son así, muy fáciles de entender, por si quieren buscar. Mm, bueno, preguntas hasta aquí, ¿no? No, es que son amarillas. O sea, ¿alguien le encontró ya alguno? Ajá, son esos. Sí. Bueno, no sé si haya. Nomás era para curiosear si hay. Porque sí, siempre trae así cosas explicadas así muy, muy fácil. Em, a lo mejor ahí viene algo de introducción a la relatividad, ¿no? Bueno, entonces, les decía, realmente este concepto de transporte paralelo es muy poderoso porque nosotros vamos a calcular el tensor de Riemann que nos dice la curvatura del espacio-tiempo usando ese concepto. Nada más ese concepto. Entonces, para calcular el tensor de curvatura de Riemann, vamos a pensar que estamos en esas cuatro dimensiones. Vamos a pensar, si quieren, que estamos en cartesianas, ¿no? Y creo que ya les había preguntado en la clase de relatividad, pero ¿cuántas caras tendría este cubo? Si pensamos que tenemos coordenadas cartesianas. ¿Cuántas caras tiene el cubo en 3D? A ver, ¿cómo escalaría? No sé cómo escalaría. 6. ¿Cuántas tendría en cuatro dimensiones? 12 dijimos. No. A ver, ¿quién lo google? A ver, ¿quién lo busca? Son 24 caras por lo que son 8 cubos. Oh. Ok, bueno, esto que vamos a ver aquí, entonces hay que hacerlo 24 veces. Nada más. Bueno, entonces vamos a imaginarnos el caso más simple, que es que estamos en una cara y en esa cara nosotros definimos dos coordenadas, ¿no? O dos direcciones, pues, y no les vamos a llamar ni X, ni Y, ni Z, ni R, teta, phi. Les vamos a llamar E1 y E2, ¿vale? Y entonces lo que vamos a hacer es justamente lo que hicimos en el diagrama. O sea, partir en el punto A con un vector inicial B e ir haciendo el transporte paralelo de A a B, de B a C, de C a D y de D a A. O sea, queremos regresar al mismo punto en donde partimos. Y lo que nos interesa a nosotros es delta B, o sea, el cambio en B, ¿vale? Ahora, ¿qué usamos? Pues usamos lo que sabemos, nuestra ecuación de transporte paralelo. Entonces, ¿qué sería el transporte paralelo de A a B? Pues sería transportar B a lo largo este sería E1, ¿no? Y luego vamos a usar esta misma ecuación, pero sería, bueno, aquí sería
em, Nabla E1B, y luego aquí sería Nabla E2B evaluado. Bueno, y tenemos que especificar dónde está evaluado, ¿no? Y así nos vamos uno por uno. De esa ecuación, por ejemplo, para la uno, ¿dónde está la 1? Esta. Acuérdense, estas cosas son vectores base o vectores unitarios. O sea, como sus componentes van a tener una sola entrada y todas las demás van a ser cero. Entonces aquí, el único, bueno, acuérdense, esta ecuación sale de esta que sale de la anterior, ¿no? Em, Aquí la única que sobrevive, pues sería el que es diferente de cero, ¿no? Y sería uno su magnitud. Entonces aquí nada más sería, si estamos aquí, que sería E1, pues su única componente entrada es la primera, ¿no? Entonces sería 1, 0, 0, 0. Y sería esta, ¿no? Y acá también, acuérdense, cuando tenemos suma de Einstein, aquí en realidad tendríamos cuatro términos de estos y cuatro de estos cuando sustituyamos beta. Pero solamente existe, bueno, sobrevive uno y tendríamos esta ecuación. De esta ecuación tenemos B1 y está relacionado con los símbolos de Christoffel, ¿vale? Otra vez, acá también tendríamos esta de acá y podemos irnos acá también. ¿Vale? Entonces, haciendo las integrales, tenemos el, la integral exacta y de esta integral nada más sustituimos lo que acabamos de obtener, evaluados en b. Acuérdense, esta b era esta de aquí. Esta curva es x2 igual a b, esta curva es x2 igual a b más delta b, ¿no? O sea, estamos en un elemento de área delta b por delta A. Y nada, entonces el vector b evaluado alfa b, b alfa, perdón, evaluado en b es el a, el vector evaluado en a, más otro término extra. Entonces, esta ecuación lo que nos está diciendo es básicamente el desplazamiento del vector de a b, ¿vale? Y así nos vamos. Vamos a obtener cuatro expresiones evaluado en C, arrastrando el vector del punto B al punto C, del punto, arrastrando el vector del punto C al punto D, y luego finalmente regresamos al punto A, que está en términos de D y de la integral, y podemos obtener, otra vez, ¿no? Yo les voy a pasar las notas, ¿no? Para que lo verifiquen. No es tarea, pero sí estaría bien que lo verificaran, por si me equivoqué. Al final lo que obtenemos nosotros es desplazamientos, si se fijan, este es un área, y solamente nos quedan al final puros símbolos de Christoffel, ¿vale? ¿De dónde salieron los otros símbolos de Christoffel? Bueno, vamos a regresarnos pues un poquito, ¿no? Aquí sustituimos todo, o sea, fuimos sustituyendo la D, la C por acá, la B, ¿no? Y luego, ¿dónde está? Obtenemos una expresión de este estilo en donde tenemos una derivada de estos dos términos. Solamente hacemos regla de la cadena y obtenemos derivada del Christoffel más derivada de el vector. Pero esta derivada del vector, si se acuerdan, de la ecuación de la geodésica, es otra vez en términos de los símbolos de Christoffel, ¿no? Y ya, se sustituye. Por eso tenemos dobles Christoffel acá, si se fijan. Bueno, a esto entonces podemos definir nosotros el tensor de Riemann, de curvatura de Riemann, como R alfa beta mu nu, y está escrito en términos de los Christoffel y sus derivadas. Acuérdense, los Christoffel están escritos en términos de la métrica del espacio-tiempo. O sea que cuando nosotros conozcamos las componentes de la métrica del espacio-tiempo, podemos calcular los Christoffel y podemos calcular el tensor de Riemann y podemos calcular la curvatura del espacio-tiempo.
Ahora, en realidad, todavía hay que calcular, hay que contraer este tensor para obtener la curvatura real, ¿no? O sea, todavía este es un tensor. ¿De qué orden es ese tensor? Si nos acordamos de los índices. ¿Qué dijimos que eran los índices arriba? Vectores, ¿no? Y los de abajo, covectores, ¿no? O uniformes. Entonces, este tensor es un tensor tipo 1, 3. ¿Qué quiere decir? Necesita un vector y tres uniformes para poder calcular sus componentes. Bueno, en realidad ya, estas ya son sus componentes, ¿no? Mm. ¿Qué pasaría si estamos, bueno, en un sistema inercial local o en el espacio-tiempo de Minkowski? ¿Cuánto vale la métrica? La métrica es una matriz con componentes -1, 1, 1 y 1, ¿verdad? ¿Cuáles son las derivadas de los símbolos de Christoffel? Pues cero, ¿no? No hay dependencia. Entonces, ¿cuánto valdría el tensor de Riemann? Pues todas sus componentes serían cero, ¿vale? Entonces sí que nos dice que si estamos en un espacio-tiempo plano, las componentes serían cero, pero si no estamos en un espacio-tiempo plano, entonces sí que tendríamos componentes, ¿no? Y nada, acuérdense que dijimos que nuestra métrica es muy poderosa, que nosotros podemos bajar o cambiar de orden a nuestros tensores. Y hacemos eso con este tensor. Bajamos el índice del primer índice y podemos obtener su, su siguiente tarea. Podemos obtener una relación de este tensor. Ahora, ¿por qué se satisface esta relación? Porque resulta que, si se acuerdan ustedes, dijimos que la métrica tiene simetrías y esas simetrías se traducen a simetrías en el tensor perdón, no es un tensor, en los símbolos de Christoffel y eso se traduce en simetrías en el tensor de Riemann. ¿Dónde está? Una de las simetrías bonitas es que los primeros dos índices con los segundos son simétricos. O sea, cambiamos alfa beta por mu nu, o sea, mu nu, alfa beta, y es exactamente lo mismo, no cambia. Si cambiamos del lugar, de un solo lugar, un índice, entonces hay un signo negativo, es antisimétrico. Por ejemplo, aquí cambiamos beta por alfa y aquí cambiamos nu por mu, ¿vale? Usando esas propiedades podemos demostrar esto, ¿vale? Se vuelve importante otra vez. Todo lo que veamos al inicio va a ser importante al final, cuando veamos las ecuaciones de Einstein. Otra tarea, ¿no? Em, ¿Qué es lo que quiero que hagan aquí? Lo que quiero que hagan es que sustituyan esta definición, ¿vale? En la expresión anterior. Si se fijan, nada más van permutando, ¿no? Los índices, pero entonces hay que venir y reescribir esto. Y al final usar las simetrías y ver si se cumple. Bueno, sí debería de cumplirse. Nada más es para que lo verifiquen, ¿no? ¿Vale? Entonces esta es la tarea. Ah, bueno, acá estaban lo de las propiedades. Entonces, es antisimétrico si cambiamos la primera y la segunda, o si cambiamos la tercera y la cuarta posición en los índices. Y es simétrico si cambiamos 2 y 2, ¿no? Por pares. Eso está curioso, pero bueno, no lo vamos a verificar. Bueno, en realidad esta identidad es para verificar eso. Em, Acuérdense que los índices pueden representar T, R, bueno, T y tres componentes espaciales. O sea, cada índice aquí tiene cuatro componentes. Y depende de en cuántas dimensiones vivamos, entonces sería n a la cuatro componentes. Como nosotros vivimos en un espacio-tiempo de cuatro dimensiones, entonces tenemos 256 componentes. Podría ser una tarea. Tarea examen. Calculen las 256 componentes del tensor, ¿no? Bueno, la cosa es que en realidad
regresamos a las simetrías de la métrica y se reducen un montón, ¿vale? Entonces, ¿a qué se reducen? Se reducen a esto. Para fortuna de todos, solamente se reducen a 20 componentes independientes. No es tanto, pero si las funciones métricas son horribles, pues bueno, ahí nos podemos pasar derivando, ¿no? Unas 4 o 5 horas. Otra vez, ¿no? Este tensor es la medida de la curvatura del espacio-tiempo. Y naturalmente, si es plano, pues es igual a cero. Vimos que es muy fácil, ¿no? Verificar eso. Eso que acabamos de hacer nosotros. Ah, bueno, les decía, mm, esto que hicimos es para una sola cara, pero entonces tendríamos que hacer esto 24 veces, ¿no? Y eso resumido lo podemos escribir de esta forma, ¿vale? Entonces es un operador conmutador para los que ya llevaron cuántica o mecánica clásica. Es un conmutador que se define de esta forma, eh, pero contiene dos derivadas covariantes para un vector, ¿no? Y nada, pues eso. Les digo, si ya llevaron cuántica, en realidad es muy fácil verlo. Sustituimos aquí y nos sale lo que ya obtenemos, ¿no? Nosotros. Y de ahí se puede definir así, más bonito y más cortito. Pero la idea más intuitiva, pues es la que vimos, ¿no? O sea, es bastante bonita porque, otra vez, con un concepto tan simple como es el de seguir, hacer, agarrar un objeto, en este caso un vector, y transportarlo paralelamente, podemos construir, ¿no? Y podemos saber cuál es la curvatura del espacio-tiempo, ¿vale? Otra vez, es bastante tedioso. Hay otra manera, pero bueno, esta me gusta más. En un sistema de referencia inercial, varios términos se pueden ir y podemos nosotros, otra vez, como es un tensor, cualquiera, podemos calcular sus derivadas. Entonces, si queremos calcular las derivadas, acuérdense, antes el tensor de Riemann eran segundas derivadas de la métrica, porque eran primeras derivadas del símbolo de Christoffel, que usa primeras derivadas de la métrica, entonces eran segundas derivadas de la métrica. Si queremos derivar el tensor de Riemann, tendríamos tres derivadas de la métrica. Acuérdense que nosotros, aunque decimos variedad y de cuatro dimensiones y tenemos mapeos también, igual que en matemáticas, en realidad, en relatividad general, nosotros queremos una variedad bien comportada, continua, ¿no? Cuyas derivadas de tercer orden por lo menos existan. O sea, todo es muy bonito, ¿no? Entonces, eso ni siquiera se discute, porque eso ya asumimos que se cumple, ¿vale? Seguramente en geometría diferencial, pues hay que hacer un teorema y decir, miren, esto es, así satisface esto, esto es. Eso ya lo satisfacemos aquí, ¿vale? No necesitamos pelearnos con eso. Em, y nada, entonces lo que sigue es ir haciendo derivadas, haciendo identidades. Les digo, esa identidad que les dejé de tarea tiene un equivalente para sus derivadas, para las derivadas. Y luego eso lo vamos a usar más adelante para escribir las ecuaciones de Einstein. Entonces, ¿cuál es el objetivo, nuestro próximo objetivo? Nuestro próximo objetivo es, ya sabemos o asumimos que tenemos un espacio-tiempo de cuatro dimensiones curvo, ¿vale? Ya sabemos cómo medir su curvatura y ahora lo que queremos saber es cómo evoluciona en el tiempo. Entonces queremos, hasta aquí no tenemos ninguna ecuación de evolución, pero entonces si queremos saber cómo un sistema evoluciona, ¿qué necesitamos de sus cursos de ecuaciones diferenciales? ¿Qué necesitaríamos para saber cómo funciona o cómo evoluciona un sistema? Pues necesitamos una ecuación de evolución, ¿vale? En donde las cantidades físicas tengan una derivada temporal más otros términos de derivadas espaciales.
¿Y qué queremos después de eso? Bueno, primero queremos obtener las ecuaciones y después queremos resolver esas ecuaciones. Entonces, de aquí en adelante es tensores, o sea, índices de tensores y ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, si pueden, repasar suma de índices de tensores, este, un poquito de ecuaciones diferenciales parciales. eh, Queremos llegar a esas ecuaciones, ¿ok? Entonces, casi les digo, ahora como tengo que proyectar la pantalla, yo creo que nos vamos a ir más rápido, pero el semestre anterior escribí todo en el pizarrón, entonces eso toma más tiempo. Voy a subir las notas, por favor, échenles un ojo a ver si se me pasó algún índice. Y bueno, yo diría que con que entendamos la idea general es suficiente, pero yo a mis estudiantes esto les digo que una vez en la vida lo tienen que hacer en la mano, a mano. Y bueno, ya lo hicieron, pero sí era de lo riesgoso, digamos, es que teníamos una clase de 3 horas y como no podíamos dejar la cuenta a la mitad, entonces nos íbamos hasta que terminamos. O sea, 4 horas o hasta 5 horas nos hicimos una vez. ¿Tú fuiste a esa clase? Ok, pero bueno, no es el caso. O sea, ahora sí les digo, como tengo que proyectarlo, entonces tenemos que ir revisando aquí. Pero sí les pido que revisen las notas, ¿no? ¿Vale? Bueno, preguntas.